Reemplazo y mejoras de las instalaciones eléctricas domiciliarias. Las instalaciones eléctricas son tan importantes para el desarrollo de nuestra vida y la de nuestros seres queridos, que nuestro bienestar depende del buen estado de ellas. El uso y el cuidado que debemos darle tiene que ser con la mayor responsabilidad. Después de una larga jornada en el trabajo, llegamos a nuestros hogares y al entrar encontramos el interruptor del timbre deteriorado. O al tratar de encender la iluminación, el interruptor no acciona, o forzamos para que encienda la iluminación y luego vemos que salta una chispa. Entramos a bañarnos y nos quedamos sin energía eléctrica para la terma o ducha eléctrica. Vamos al refrigerador a querer sacar una bebida refrescante, pero al coger la puerta del refrigerador recibimos una descarga eléctrica. Nos sentamos a revisar nuestro computador y sentimos corriente y cosquilleo en el teclado. Nos apoyamos en la pared y sentimos que nos pasa corriente. Y si vemos el televisor, este se prende y se apaga de improviso. Encendemos el hervidor de agua y nos quedamos a oscuras nuevamente. Y nos preguntamos, ¿qué pasa? Y lo peor se da al leer nuestra factura de consumo de energía eléctrica. Esta viene con un consumo elevado, pese a que se economice el uso de la energía eléctrica. Si todo esto te parece familiar y lo estás viviendo, tú tienes problemas en tus instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas no son eternas, se acaban, se terminan. Y esto se da por muchas causas, sobre todo si han estado sometidas a un constante uso. Y hemos sobrecargado su utilización y capacidad. O cuando ya cumplieron su vida útil y son muy antiguas y están deterioradas por el paso de los años. Y estas son recomendaciones que te ayudarán a verificar y tener tus instalaciones eléctricas en buen estado. Tablero general. Por tu seguridad, en el tablero general ya no debe instalarse los seccionadores de tipo cuchilla, o conocidos también como llave cuchilla, que es un equipo totalmente mecánico, que se opera manualmente para desconectar el circuito o circuitos. Su uso ha generado muchas situaciones de riesgo y accidentes lamentables que no debemos utilizarlos. El Código Nacional de Electricidad Utilización recomienda para tu seguridad la instalación de los interruptores termomagnéticos y los interruptores diferenciales. Los interruptores termomagnéticos son la solución para proteger las instalaciones eléctricas de sobrecargas de corriente y cortocircuitos que puedan producir incendios. Como su nombre lo indica, el interruptor termomagnético desconecta la energía eléctrica cuando detecta una elevada temperatura producida por el exceso del paso de la corriente eléctrica. Asimismo, desconecta la energía eléctrica al producirse un cortocircuito por defectos en los cables eléctricos de nuestras instalaciones o por la falla de un aparato electrodoméstico que está instalado. El interruptor diferencial es un interruptor que protege la vida de las personas, nos protege de posibles electrocuciones y protege a la instalación de daños causados por fugas de corriente. Él, al detectar una falla con fuga de corriente de 0,03 amperes, desconecta el circuito, protegiendo tu vida y la de tus seres queridos, evitando electrocuciones. Para probar la funcionalidad del interruptor diferencial, se presiona periódicamente el pequeño botón de prueba que tiene instalado en la parte frontal al lado de su contacto de activación. En instalaciones eléctricas donde existen muchos equipos electrónicos, se instala interruptores diferenciales de clase A, que sirven para corrientes de fuga del tipo alterna y corrientes pulsantes con o sin componente continua, que se superponen a la corriente alterna. Estos interruptores diferenciales son conocidos como inmunizados. Cables eléctricos. Los cables eléctricos, en condiciones normales de trabajo, pueden durar entre 20 y 25 años. Los cables eléctricos que han sufrido sobrecargas, su vida útil se acortó. Durarán aproximadamente entre 5 a 10 años aproximadamente. Si un cable eléctrico ya cumplió su vida útil, tú lo notarás, porque el material aislante que los protege está deteriorado, y lo podrás notar en la pérdida del color original de su cubierta. Perderá también la flexibilidad. Estará resecado y agrietado el material aislante.
lo cual provocará fugas de corriente, fallas de aislamiento y cortocircuito. Si sabes o intuyes que tus instalaciones eléctricas han cumplido más de 20 años, debes efectuar un cambio de cables eléctricos con prontitud. Según el Código Nacional de Electricidad Utilización, para los circuitos derivados de una casa o un departamento, el conductor eléctrico que se debe instalar debe tener como mínimo el calibre de 2,5 milímetros cuadrados. Es recomendable sobredimensionar este conductor, ya que esta acción nos dará una ventaja en la menor pérdida de energía eléctrica en nuestra instalación. Podríamos instalar un conductor con calibre de 4 milímetros cuadrados para instalaciones de tomacorrientes y 2,5 milímetros cuadrados para instalaciones de iluminación. Para el cambio de los conductores alimentadores que están instalados desde el medidor de energía eléctrica hasta el tablero general, se debe consultar al ingeniero electricista o mecánico electricista, quien nos indicará el calibre apropiado a instalar, tomando en consideración la cantidad de corriente eléctrica que pasará por este y la distancia o longitud que el conductor eléctrico tendrá, para que cumpla la caída de tensión según lo indicado en el Código Nacional de Electricidad Utilización. Cuanto más alejado esté el medidor de energía eléctrica y el tablero general, el calibre del cable alimentador será más grueso. Cuando compres cables eléctricos para renovar o efectuar nuevas instalaciones eléctricas, debes realizarlo en un lugar donde te ofrezca garantía por tu compra. Además, cerciórate que estos sean de puro cobre y verifica que sus características técnicas como calibre y tipo de aislamiento se puedan ver y apreciar claramente en la superficie de su cubierta o material aislante y en su empaque. Los cables falsificados son fácilmente detectables. Solo tienes que rascar o rayar el material metálico, alambre, y si es falsificado, el material de cobre se saldrá y se desprenderá, quedando el fierro o aluminio al descubierto. Nunca compres en un vendedor ambulante o alguien que no te entregue un comprobante de pago. Sistema de puesta a tierra. Toda instalación eléctrica debe tener un sistema de puesta a tierra, el cual brindará la seguridad a las personas, protegerá las instalaciones, equipos y bienes en general, al facilitar y garantizar el correcto funcionamiento y la correcta operación de los medios de protección. En una vivienda, el sistema de puesta a tierra nos protege contra electrocuciones, principalmente producidas por el deterioro del aislamiento de los componentes electrizados de los artefactos eléctricos y electrodomésticos en general. El sistema de puesta a tierra está conformado por el pozo de puesta a tierra, cables con cubierta verde-amarillo o desnudo, conectados entre sí desde el pozo, pasando por el tablero general, y conectados a las tomas y borneras de la puesta a tierra de los tomacorrientes, 3 en línea y Shuko, y carcasas de los equipos de iluminación, con el único fin de derivar y conducir las corrientes de falla de mal funcionamiento de un aparato eléctrico, electrodoméstico, al electrodo del pozo de puesta a tierra. Según el Código Nacional de Electricidad Utilización, el calibre mínimo del conductor de puesta a tierra que se debe colocar en las instalaciones eléctricas es de 10 milímetros cuadrados, el cual se enlazará a la bornera de puesta a tierra de todos los tomacorrientes, la bornera o barra de puesta a tierra del tablero general, y se conectará al electrodo instalado en el pozo con todos los medios de conexión y fijación necesarios. Si tu vivienda no tiene un sistema de puesta a tierra, acude con un ingeniero electricista o mecánico electricista, quien te orientará cómo puedes implementar este medio de protección. Tomacorrientes. Si en nuestros hogares tenemos tomacorrientes rotos, quemados o negruzcos y paran siempre calientes cuando enchufamos, o el enchufe no se ajusta firmemente cuando se lo conecta, se mueve y se calienta, salen chispas cuando lo manipulamos, o tenemos instalados tomacorrientes que no cumplen normas técnicas y normas de seguridad, tenemos que cambiarlos por unos que nos garanticen la seguridad de nuestra instalación y la utilización de forma segura de la energía eléctrica. En el Perú, la tensión nominal que tenemos en las instalaciones eléctricas de nuestros hogares es de 220 volt. Por consiguiente, todos nuestros artefactos eléctricos y electrodomésticos tienen que presentar enchufes con clavijas circulares, cilíndricas, ya que estas son las normadas para trabajar y operar de forma segura a la tensión de 220 volt.
Cuando compremos un artefacto eléctrico, debemos asegurarnos que los vendedores nos entreguen el artefacto eléctrico con enchufes que tengan clavijas circulares, cilíndricas, preparadas para la tensión de 220 volt. Así, los tomacorrientes que debemos usar y los que debemos utilizar para reemplazar los tomacorrientes deteriorados o no normados son los conocidos como 3 en línea y Shuko. Los tomacorrientes 3 en línea se llaman de esta forma porque en la parte central presentan una entrada toma para que se pueda conectar la clavija de puesta a tierra del enchufe del electrodoméstico con el sistema de puesta a tierra de la instalación eléctrica de la vivienda, evitando que una persona reciba una descarga eléctrica al momento de enchufar algún electrodoméstico deteriorado y con fallas en su aislamiento o su cubierta aislante, incluso si nos encontráramos con las manos mojadas. Los tomacorrientes 3 en línea son utilizados con equipos donde el consumo de corriente eléctrica no es muy grande, como lo es una radio, un reloj electrónico, un televisor, una batidora, una secadora de cabello, entre otros, siendo su máxima capacidad de uso de 10 amperes. Los tomacorrientes Shuko son usados para conectar electrodomésticos y aparatos eléctricos que presentan mayor consumo de corriente eléctrica, como una lavadora, microondas, refrigeradora, terma, congeladora, deshumedecedor, hornilla eléctrica, ya que su máxima capacidad de uso es de 16 amperes. El nombre de este tomacorriente Shuko significa protector de contacto eléctrico, ya que presenta la ventaja que no permite el contacto por mala manipulación, debido a que el tomacorriente es profundo. De manera que si, por descuido al enchufar o desenchufar el equipo, los dedos no entran en contacto con la parte energizada del enchufe. También en tomacorriente Shuko puedes conectar un enchufe 3 en línea. Es importante que sepas también que estos dos tipos de tomacorrientes cuentan con un mecanismo interior tipo cortina o puerta, que impide el ingreso de elementos extraños a los contactos energizados, a fin que una persona no se electrocute. Por ejemplo, cuando un niño introduce un alambre, un clavo o una llave. Interruptores de iluminación. Si al accionar el mecanismo de iluminación para que se encienda una lámpara o luminaria, notamos que el material plástico se encuentra caliente, oscuro o quebradizo, notamos la salida de chispas y no se acciona el botón o mecanismo de encendido, este debe ser reemplazado, ya que seguramente se encuentra deteriorado el elemento de contacto, pudiendo ocasionar sobrecalentamiento y falsos contactos, deteriorando los equipos de iluminación. Además de revisar la conexión de la luminaria, socket o elemento de iluminación, ya que puede existir un falso contacto o una mala conexión eléctrica. Iluminación. Los problemas en los equipos de iluminación son diversos. Estos se pueden dar tanto en los puntos de sujeción de la lámpara iluminaria o la conexión eléctrica entre el conductor y los bornes de la luminaria o sockets. También las lámparas, cuando se acorta su vida útil, presentan diversos problemas, como la atenuación de su iluminación o el parpadeo cuando se encienden, siendo un problema constante los sockets de mala calidad, que por efectos de calentamiento, el conector de la lámpara se deteriora y se resquebraja, produciendo falsos contactos. Si tenemos iluminación mediante lámparas fluorescentes y están con los bordes oscuros, estos ya están por terminar su vida útil, y es necesario que prontamente los reemplacemos. Si se demoran en encender, los elementos electrónicos o bimetálicos puedan tener un falso contacto o una mala conexión eléctrica. Es mejor desconectarlos totalmente e instalarlos nuevamente de acuerdo a su esquema de instalación, que generalmente se encuentra en su empaque o estampado en su cubierta. Es importante siempre realizar un mantenimiento y limpieza periódica de las luminarias y de las lámparas, ajustando las conexiones que se aflojaron por la acción del calentamiento y el enfriamiento del casquete o conector de la lámpara. Y recuerde, antes del mantenimiento y limpieza, desconectar las fuentes de alimentación de energía eléctrica. Al comprar una lámpara con un equipo de iluminación, es importante verificar la cantidad de luz que emite, rendimiento y duración, reproducción del color sobre los objetos donde se refleja la luz, el tipo de luz que emite, si es cálida o fría, y que sea un equipo eficiente,
con un bajo consumo de energía eléctrica, que la marca tenga presencia y representación comercial y legal en el Perú. Además, recuerda que para ayudar a cuidar nuestro planeta es muy importante maximizar el uso de la luz natural, ya que posee mejores cualidades y constituye un elemento de bienestar personal. Cuando compres algún material eléctrico, siempre, primero averigua y pregunta. Aprende a saber comprar. Que la mayoría compre algo no es sinónimo de que sea bueno. Cuidado que hay falsificaciones de buenos productos. La forma típica que te dicen es producto importado. No significa que sea de calidad. Productos malos se importan y también se exportan. Todo depende de quién lo vende, cómo lo vende y a qué precio lo vende. Los malos productos siempre cuestan menos. Confía en ferreterías, tiendas y establecimientos constituidos legalmente. Siempre compra en lugares donde entreguen comprobantes de pago. Confía y compra una marca seria, que tenga presencia en el mercado nacional e internacional desde muchos años atrás, vendiendo productos de calidad, los cuales te durarán mucho tiempo. Y de ocurrir un inconveniente, ellos con la garantía técnica y de seguridad que entregan, protegerán tu compra y te reemplazarán el producto en nuestro país. Los productos eléctricos de buena calidad cumplen condiciones mínimas de seguridad indicadas en el Código Nacional de Electricidad Utilización. Cumplen exigencias de las normas técnicas peruanas, que están basadas en las normas internacionales de la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC, según las directivas de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Y para efectuar trabajos de reemplazo y mejoras de las instalaciones eléctricas domiciliarias, acudir a un ingeniero electricista o mecánico electricista o a un técnico electricista calificado y certificado, egresado de un instituto técnico de prestigio, quienes te podrán ayudar con los trabajos.